Yo creo que es una forma importante de retribuir al país lo que el país me enseñó a mí. Yo afortunadamente puedo decir que tuve unos profesores maravillosos, una educación extraordinaria, y esa fue una educación pública que me permitió a mí alcanzar la preparación necesaria. La exposición del monasterio que acaba de terminar, básicamente aparte del monasterio, es porque es un homenaje a Violeta Monasterio, su hija, que fue mi profesora de educación artística cuando yo tenía 12 años en el Liceo Andrés Bello. Y me enseñó a ver la belleza, a mirar las cuestiones, a ver las cosas agradables. Entonces, y ahí tuve la suerte que me casé con mi esposa, Marila Golding, que me siguió y juntos los dos formamos un conjunto importante de eso. Entonces creo que en esta etapa de mi vida, de esto, yo creo que nosotros tenemos que reafirmar la historia del país, de lo que pasó. Y esta exposición es importante porque eso está ahí marcado. Cuando un artista se ganó el premio es porque un jurado importante decidió que ese era el artista que tenía los medios suficientes en ese año para conceder el premio nacional. Y la cosa también interesante que yo sentía era que había una revolución grande de los artistas para participar en los salones oficiales. Y todo el mundo esperaba el otorgamiento de los premios, y después hubo debates, uno decía, después vinieron las cosas que, la pelea que no le gustó a uno, el otro no sé dónde, pero ahí está. Eso es la historia. Eso está ahí marcado y eso. Yo me siento feliz de hacer eso. Tengo un equipo importante que ha logrado hacer esto. En esta exposición yo no tuve nada que ver. Esto lo montó mi equipo, yo estaba afuera, estaba en otras actividades por el país y estoy orgulloso que yo me siento feliz aquí. Yo como invitado. No fue difícil conseguir las obras. O sea, ahí hay algunas obras que estuvieron en el conjunto, porque lo que la gente no sabe era que se otorgaba el premio al artista, pero ellos podían presentar 1, 2 o 3 obras, por supuesto. Si eran 3 obras, el Museo de Bellas Artes, en el momento, tomaba una obra y se quedaba. Pero las otras no. Por ejemplo, La Planchadora fue en el conjunto, pero no fue el premio. Debe haber habido otra obra que el museo se quedó. Esa obra de Régulo estaba en el conjunto. La obra de Gustavo también, y la obra de Jacobo Borges también estaban en los que fueron presentados en ese salón. No pudimos hacer más cosas porque era muy difícil, porque aquí se desaparecen los cuadros y se desaparecen las obras y no se consigue. Pero la verdad es que llegamos bastante cercanos a tener alguna aproximación a la fecha en que los artistas estaban haciendo eso. Y eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, esa es la historia. Entonces, total que la vida de uno, con esta exposición, que yo me siento muy complacido porque las cosas van como saliendo, uno va conversando y qué sé yo, y va recibiendo apoyo de la gente, ando con Tite, yo te presto un cuadro, y tal, y también voy. Entonces, bueno, está bien, entonces nos comprometimos con las cosas. Y tuvimos que traer ese cuadro grandísimo de Jun. Afortunadamente, milagrosamente, todo cupo. Entonces, bueno, ahí estamos. Los premios nacionales de pintura, y vamos a decir que es como una columna vertebral, es como un eje que disparó toda una serie de acontecimientos fundamentales para la historia del arte en Venezuela después de 1940, ¿no? Esto se enmarca en el otorgamiento o la creación del Salón Oficial Anual de Arte Venezolano. Y el Premio Nacional de Pintura formaba parte también de los distintos premios entregados, el premio para escultura, artes aplicadas, y todo está conformado en base, vamos a decir, a una necesidad que surgía en ese momento de crear espacios de confrontación que no existían. Quienes auparon todo esto, muchos de ellos fueron miembros del Círculo de Bellas Artes, que en 1913 habían iniciado como el primer proceso o lugar como de confrontación de artistas, pero ya para el 40, cuando, vamos a decir, nuestra etapa histórica empieza una democracia o de transición, estos artistas que formaron parte de este círculo también empiezan a formar parte de los núcleos que van liderando como las decisiones culturales del país. En cuanto a las revisiones históricas, son fundamentales. Por ejemplo, en todo este proceso nos topamos en estas revisiones históricas con 2 piezas que formaban parte del conjunto de obras premiadas y de las cuales teníamos desconocimiento hasta que se hizo esa labor de investigación
vamos a decir, fortuito el encuentro, pero a través de esta labor de investigación se pudo dar con esto y creo que es un aporte también a la historia de reconocimiento. Por ejemplo, lo que mencionó el señor Alejandro en esta investigación que hicimos en la Galería de Arte Nacional, en el SINAP, y toda esta documentación que ellos tienen de los salones oficiales, no tienen registro de todas las obras visuales que participaron en los salones, al menos de las primeras etapas. Entonces, esto ha sido, vamos a decir, como un aporte dentro de esta investigación muy puntual, pero que va reuniendo, como dice el señor Alejandro, como estas barajitas que nos permitirán posteriormente armar en su totalidad vamos a decir, este discurso, pues el relato. Y en efecto, a través de los contactos con coleccionistas, se logró dar con obras que fueron en efecto las premiadas. Otras obras forman parte de, vamos a decir, de la etapa de producción cercana a el momento en el que fue premiado el artista, y otras, bueno, definitivamente fue muy difícil encontrar. Premios Nacionales de Pintura, 1940, 1969. Es una exposición muy especial. Primero, porque se inscribe en el proyecto que se lleva a cabo en la Galería Freites de revisión de los momentos, procesos y artistas claves que definieron el rumbo de ingreso del arte moderno en Venezuela. En este sentido, ya hemos presentado otras exposiciones como Tomás Golding, Poleo y Narváez, y recientemente Rafael Monasterio. En segundo lugar, la exposición podría ser considerada más que una muestra de pinturas como un recorrido por la historia del arte en el siglo XX en Venezuela. Son 3 décadas cruciales. Fueron 2 momentos esenciales. El primero de ellos marcado desde el año 40 al año 50, con el ingreso del academicismo a la modernidad, y el segundo momento de la modernidad a lo contemporáneo, de manera que ya este recorrido nos acerca en vivo con las obras del momento a esa etapa crucial de cambios en el arte venezolano. Los premios nacionales del Salón Oficial se otorgaron por primera vez en 1940 en las áreas de pintura, escultura y artes aplicadas. Seleccionamos el área de pintura porque la pintura manifiesta con mayor claridad los cambios de la visualidad. Solo una de las disciplinas que se premiaba, pero lo suficientemente potente e importante para que podamos revisar esos cambios. La exposición incluye una obra por cada artista, y aunque no necesariamente sea la obra que posteriormente pasó a formar parte de la colección del Museo de Bellas Artes, sí hemos procurado que pertenezcan al mismo conjunto que ese artista en ese momento envió al Salón Oficial, o en su defecto de la misma época en la que el artista las estaba trabajando. Esto implica que ha sido una selección ardua, minuciosa y aunque de difícil ejecución, que refleja el objetivo de la exposición. La presencia de las obras en sala, si bien no sigue un recorrido cronológico, porque muchas veces esos recorridos cronológicos impiden valorar las relaciones estéticas que se pueden establecer entre las obras. Y en este sentido, ese ha sido el criterio privilegiado para las relaciones de las obras en sala, y por otra parte sí se ha mantenido una relación de correspondencias entre algunos de los movimientos y momentos esenciales en estas 3 décadas. Por ejemplo, tenemos un área bastante amplia que recoge los cambios en la noción de paisaje que venían desde la Escuela de Caracas y el Círculo de Bellas Artes. Allí está una extraordinaria obra de Armando Lira,
Pedro Ángel González, Rafael Monasterios, entre otros. Y estos momentos claves en la construcción del paisaje cierran con un extraordinario Manuel Cabré, un Ávila que nos acoge con ya un cambio definitivo en la construcción del emblema icónico de la ciudad de Caracas. El primer premio que se presenta en la sala, el de 1940, lo obtuvo Marcos Castillo con unas flores, girasoles que también pertenecen a este momento histórico que viene desde la Escuela de Caracas. Luego se van incorporando los artistas que promovieron un cambio en la concepción de la figura humana con el ingreso de los realismos. Ahí están Héctor Poleo, Francisco Narváez, Pedro León Castro, César Rengifo y Juan Vicente Fabián. Entre ellos se establece una nueva figuración que incluye la figura, pero que incluye también la representación de los entornos, las frutas, las flores, de manera que ya es posible entender otros cambios. A ello se une una pequeña pero muy hermosa escena de personajes de Luis Alfredo López Méndez, quien se incluyó también entre los renovadores de la figuración en los años 40-50. Y asimismo, otra obra de Durbán que refleja no solamente, al igual que López Méndez, la figura femenina, sino también las figuras, las escenas de grupos o las escenas de mujeres en pueblos o escenas en la playa. El tema de la figuración continúa avanzando con una obra muy especial de Armando Barrios que recoge una manera de figurar lo femenino, pero ya con angulaciones, estructuras más recortadas, con ángulos y no la línea fluida del cuerpo humano, que ya podemos ir pensando en unas formas más abstractas de figurar. Esta obra abre también un paso a lo que será después los movimientos de la abstracción en la exposición. Con respecto a la figuración, tenemos otra obra ejemplar, una pequeña estrella dentro de la muestra, que es la de Armando Reverón. Es una de sus mujeres con mantilla. Recordemos que Reverón ganó el Premio Nacional de Pintura en 1953 y falleció en el 54. Ya acá podemos ir viendo una segunda etapa ya contemporánea de la figuración que se manifiesta con las rupturas de la nueva figuración y la figuración expresionista, donde Venezuela tiene oficiantes ejemplares y que en esta exposición están maravillosamente representados y que obtuvieron el Premio Nacional. Ellos son Luis Guevara Moreno, con un amplio lienzo que ya se aprecia una figura que se mueve, que sale de los contextos, pero de aquí pasamos a los cambios más radicales que en el siglo XX pudimos apreciar hacia los años 60 en la construcción de la figuración. Eso lo lograron artistas como Jacobo Borges, de quien tenemos una obra que revela esos contenidos ocultos que parecen reventar del lienzo, de la violencia de la imagen, del cuestionamiento también político, con Régulo Pérez. Las obras de Régulo Pérez y de Jacobo Borges abrieron nuevos capítulos en la manera de cuestionar la realidad. Régulo nos presenta un rostro deformado, desarticulado, pero que también revela violencia, una especie de estruendo de la figura, de la imagen. A este grupo también pertenece Virgilio Trompis, con dos figuras que emergen de la oscuridad del lienzo. Y el capítulo se cierra con Alirio Rodríguez, un enorme lienzo que ya nos habla en los años 60 hacia la problemática universal del hombre en un contexto de guerras, de cambios, de explosiones
de la bomba atómica, donde la condición humana se vuelve muy frágil. Otro de los momentos culminantes y reveladores de los movimientos del arte en los años 60 en Venezuela es la presencia de la abstracción. En Venezuela se produjo una especie de revuelo cuando comenzaron a presentarse las obras de Alejandro Otero. Y no solo las obras de Alejandro Otero, sino su pensamiento estético, la manera de abordar el acto creador. A ella se une Marcel Floris, que también obtuvo el Premio Nacional de Pintura, pero la abstracción no solo se produjo desde el punto de vista de estructuras geométricas, sino que abordó lo matérico. Y en esas especies de obras bisagras dentro de una exposición está un extraordinario ensamblaje de Jesús Soto, porque Jesús Soto es el maestro del cinetismo, ya abordaba la creación desde el punto de vista del movimiento, pero en este caso y en el año en que ganó, fue premiado una obra matérica de Jesús Soto, que incluye la presencia de la materia, de la madera, con alambres retorcidos y estructuras cinéticas, geométricas al fondo, que convierten el cuadro en un acontecimiento de movimiento y de materia. Es una obra que abre el paso al informalismo matérico, con la obra de Ángel Hurtado, que saca luz dentro de esa pasta matérica de la pintura con tonalidades ocras. En el informalismo matérico y el informalismo se encuentra también Jaime Sánchez, quien fue reconocido con el Premio Nacional por la construcción de los paisajes desde una especie de combinación informal con estructurada. Dentro de la exposición hay dos momentos también importantísimos que nos hace un poco cuestionar qué hace esta obra dentro de estos movimientos. Y es la figura de Feliciano Carvalho. Obtuvo el Premio Nacional de Pintura en el momento en el cual el Taller Libre de Arte le había realizado la exposición, presentándolo no como un artista popular, sino como un artista que debía ser reconocido dentro de la creación contemporánea. Ese momento fue importante. Allí participaron intelectuales como Francisco de Antonio, Perán Hermini, que apoyaban estas nuevas formas de mirar el arte, la libertad de gráfica, de construir una enorme estructura poblada de gestos, viene de la mano de Francisco Juan. Fue el portador de ampliar el texto que podrían haberse considerado hasta el momento en la pintura. Este es un recorrido que nos abre preguntas. La exposición aborda varios niveles de lectura, los acontecimientos, las actividades del taller libre, los criterios de los jurados, el crecimiento institucional que permitió los apoyos de las empresas privadas que se fueron sumando a medida que se iba fortaleciendo el Premio Nacional, y los intercambios de la crítica que implica cualquier otorgamiento de un premio. Por eso cada espectador puede irse armando su propio criterio. Y ese es uno de los espacios más importantes que revela la muestra. Y es el de permitir que cada uno de los visitantes exprese su propia interpretación, relacione entre obras, se permita la libertad de establecer, bueno, qué criterio habría yo colocado aquí, cuál habría premiado y cuál no ese año. Bueno, fueron necesariamente las mejores obras las que fueron premiadas, o en ese momento habría otros que no fueron considerados por el jurado. Toda esa serie de preguntas nos hace pensar en esta muestra como un espacio de múltiples relieves, de molduras infinitas, de capas de sentido, y por eso la exposición es tan relevante. Por eso nos acerca de una manera muy eficiente a comprender la historia del arte contemporáneo en Venezuela. Inscribí en la Escuela de Artes Plásticas
con el único propósito de aprender a pintar, porque yo creo que para ser pintor primero hay que aprender. Cuando llegué me llevé la sorpresa de que los profesores eran los mejores pintores de Venezuela de esa época. Marcos Castillo, Pedro Ángel González, Ramón Martín Durbán, un español que era un gran dibujante, Rafael Monasterio, en fin, los mejores. Estudiamos el mismo año, entonces bueno, nos hicimos amigos porque teníamos una cosa, y Hurtado era un buen lector y ya uno era pintor, no era que uno entraba ahí y no sabía nada, ¿tú entiendes? Todo, incluido Soto, Alejandro Otero, González Bogen, ya eran artistas, ya decía que pintábamos, teníamos un sentido, un carácter, una forma, una idea de la pintura, no hay que empezar, ¿qué voy a hacer, no? Reverón iba mucho a la escuela y traía algunos cuadros para vender, que los vendía a duras penas por 200 bolívares. A él lo llamaban el loco de Macuto y creían que era un tipo que no tenía ninguna importancia. Y yo iba casi semanalmente con amigos a visitarlo a Reverón. En aquel momento que era tan fácil, porque habían demasiadas cosas nuevas, Ángel se quedó con lo que él tenía que decir como artista plástico. En el 60, con la etapa que los críticos han denominado etapa sideral, gané un premio, el Premio Nacional de Pintura, porque en esa etapa yo hacía cuadros del universo. Las posibilidades que daba el salón era un evento casi nacional. Pues en los momentos del salón eso se llenaba. Era un momento importantísimo para las pinturas. Bueno, ahí uno veía a Soto, todos ellos. Porque acuérdate que yo soy en ese momento casi un muchachito, ¿no? Primero estaban los mayores, Fabiani, Cabré, y después venía el segundo grupo donde estaba Alejandro, estaba Soto, y después el grupo más cercano a uno, Hurtado. Es decir, hubo un momento que hubo mezcla de generaciones, ¿no? Primero había una claridad porque eran los mayores. Era una cosa muy intensa, aunque pequeña, pero intensa. Pero con los salones era diferente, porque era un interés nacional, no era un interés de Caracas, era una cosa impactante porque venían de todo el país. Por ejemplo, para una persona como yo, que vivía prácticamente en un cerro, traer un cuadro de ahí era muy, muy difícil. Yo hacía cosas muy grandes, que algunos criticaban mucho eso. Pero yo lo hacía es profeso porque era una manera de que esas imágenes tuvieran un impacto, que fueran, el público tuviera un diálogo con unas figuras de su propio tamaño o más grandes. Claro que yo no esperaba, en el caso mío, tener ningún éxito con eso. Además, era muy carajito. Pero además había otra cosa, que los que ganaban los premios participaban en Venecia también. Y resulta que el que le tocaba, algo pasó, que me metieron a mí en el momento en que estaban ordenando los cuadros que iban para Brasil. Barrio estaba seleccionando las obras para Brasil, pero no las tenía. Y las mías las estaba sacando yo del museo. Entonces él lo vio y dice, ¿a ti te gustaría o estarías de acuerdo que yo las enviara para Brasil? Y le dije, no, imagínate, era un honor muy grande para mí. Bueno, fueron a Brasil y me gané un premio. Y tuvo una repercusión esas cosas afuera con la exposición. Pero fue una casualidad, un accidente. Era una cosa bien impactante. Yo creo que de las cosas más impactantes que se han hecho en la pintura. Desgraciadamente había mucha polémica de quién era jurado, quién no era jurado. Todo ese tipo de discusión muy intensa, pero que yo creo que fue un error. La pintura no volvió a ser lo que
que los espectadores, y además mucho reconocimiento a obras que estaban fuera, en la ciudad, pero que no se veían. Y a partir de exponerla en el museo, cogían una dimensión increíble. Y eran, además, durante un tiempo, una polémica increíble con esa obra. Lo importante, no lo importante, lo audaz, lo no audaz, lo tenso. Yo todo el tiempo estoy con Diana recordándome ese momento, por lo menos no porque me gané el premio, esa opinión la tenía sin premio. No, a mí no me importaba al final del premio, me importaba que tú tenías tu obra con todo lo que estaba pasando en ese momento o lo que se estaba haciendo, y tú estabas ahí y dialogaba, reflexionaba si lo que uno pensaba de sí mismo tenía algún sentido, porque estabas comparándolo con todo lo que estaba pasando, que era siempre invisible, pero con la exposición, con el museo, con el salón, todo eso se volvía cercano, y además querías escuchar al artista, qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que estaba proponiendo. Era increíble. Para mí fue una cosa importantísima. Yo entré a la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas, cuyos maestros, todos fueron mis maestros, que eran los distinguidos pintores muy importantes, quizás el grupo más importante que había en Venezuela, y todos eran nuestros maestros, artistas populares, artistas de gran convicción y sensibilidad. Varios barrios de Caracas pintando también los alrededores, y en fin, todo un conjunto de elementos. Eso fue para mí muy importante. Ahora, yo estuve hasta el 47 y después entré porque en ese momento hubo una huelga en la escuela porque tú sabes, la Revolución de Octubre, el 18 de octubre del 45, con el golpe de Estado de los militares, conmovió todo el país, ¿ves? Entonces todos empezaron a organizarse. Y en la escuela hubo un grupo de alumnos que se hizo la huelga para pedir más apoyo, tú sabes, educación, etcétera, etcétera. Fue muy importante esa huelga, estaba Zapata, estaban varios amigos, entre otros, todos nosotros, pues. Entonces, claro, se solicitaba que hubiera más apoyo a la cultura plástica, de materiales, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso llegó, pero da la casualidad que justamente fue al revés. Los huelguistas, más bien, los becaron para México. El ministro Luis Beltrán Prieto Figueroa, considerando que estos, Sergio Rodríguez, Sergio González, Celso Pérez, Pedro León Zapata, Enrique Sardá, ellos dirigían el grupo, ¿no? Y fueron a México, pues. Y entonces trabajamos allí, realmente pintamos en un grupo. Ahí estaba Alirio Rama, Osvaldo Viga, Jacobo Borges, César Enrique y yo y Mario Abreu, ¿ves? Ahí nosotros dirigíamos eso, pero ahí entraban todos los artistas que estaban en la escuela e iban de noche también allá, y los que estaban inscritos allí. Bueno, hicimos un movimiento muy importante, ¿sabes? Nos relacionamos con los intelectuales más importantes del país en ese momento: Sergio Antillano, Rafael Pineda, Sofía Inver, Guillermo Meneses, todo eso era. Y además porque la publicidad estaba arriba en el piso de nosotros, imagínate tú. O sea, Sofía Inver siempre estuvo con nosotros, y Guillermo Meneses también, Rafael Pineda. Bueno, todos eran además jurados, daban conferencias, Pineda, Aquiles Nazoa. Estamos realmente movidos, tú sabes, en ese momento. Estamos hablando del 46, 47. Entonces, bueno, me firmó, ¿no? Porque nosotros teníamos la suerte de que pintábamos todos juntos. Del primer año al cuarto año estaba Soto pintando junto conmigo, Guevara Moreno y Mario Abreu, por ahí en un cerro de Caracas, por ejemplo, en Ponte Piedad. Entonces, salón oficial, lo importante es que tú te presentabas con tu obra, ¿ves? Tú combatías con la obra, y los premios nacionales se daban por discusión y la mejor obra. Yo justamente mandé el coto de casa
Y entonces, bueno, sugiere de todas maneras la represión. Por eso se llama coto de casa, porque ese momento hubo la represión contra los estudiantes y en la vida social, mucha represión. Y yo me permití criticar, pero había esa libertad, tan libertad que se llama coto de casa. Coto de casa es un coto cerrado donde va una cacería, tú sabes, ¿no? Y sin embargo don Alberto González me entregó el premio en persona. Porque justamente ese envío, ese año, 67, yo envié esos dos cuadros, el coto de casa y Cabezota, que yo me recuerdo, porque es una cabezota inspirada, tú sabes, ciertas deformaciones bastante fuertes, y es un cuadro grande además. Pues yo hice puras cabezas así terribles, ¿no? La exposición se llama Cabezas que no tienen nombre. Es una verdadera alegría reconocer que Galería Freites lo volvió a hacer. De los pocos espacios expositivos en Caracas que muestra tras muestras logran superarse a sí mismos, Galería Freites lo hizo. Primero nos elevó al pináculo de la belleza con la exposición Rafael Monasterios, Paisajes de Venezuela. Y ahora, después de un trabajo afanoso, nos entrega la exposición Premios Nacionales de Pintura 1940-1969. La obra que conmueve, la obra que emociona es la que trasciende, y estas dos salas están plenos de eso. En esa intemperie que media entre la obra y el espectador, tiene que haber la necesaria reflexión sobre el pintor y su tiempo, el pintor y su obra, el pintor y su mundo, y determinar el camino que siguió distinto a los demás para merecer este reconocimiento. La invitación es a visitar esta fabulosa exposición y agradecer y felicitar a Galería Freites por este solaz que nos regala.